estuvimos tocando desde el día de ayer. Quiero también indicarles que dentro de esto, de lo que estamos tomando en cuenta, se van a ir dando cuenta que las características en el desarrollo, en el transcurso de las semanas de gestación, va cambiando y su función de cada uno de ellos igualmente se va modificando. Y en razón a ello, tomando en cuenta la fisiología fetal, se ha visto que la cantidad de hablamos exclusivamente, bueno, el domingo se fue una historia exclusiva de Cruella, de Bill y todos a apoyar lo que viene a ser el refugio de la señora Consuelo por Guevara. favor, su audio podría bajarlo. Así que Uno de sus compañeros tiene el audio muy elevado, por favor. Lo que les mencionaba de que dentro de lo que es la fisiología fetal se ha demostrado desde hace mucho tiempo que el pasaje de oxígeno hacia el feto, sobre todo al final del embarazo, se torna muy reducida y razón por lo que nosotros les indicamos a nuestros pacientes ya en vísperas de un trabajo de parto, de que debes respirar de manera adecuada. Y la forma adecuada de respirar es siempre inspirando por la nariz y exhalando por la boca. Y esa forma de respiración debe ser constante y debe ir practicando la paciente antes de ir ya o de entrar en labor de parto. Y la paciente ya con esa orientación y esa mecánica respiratoria va a ser más llevadero el trabajo de parto. Y de esa manera el feto no va a sufrir ningún contratiempo en el pasaje de oxígeno, y razón por la cual estamos viendo que cada vez se está viendo cuando la paciente no está preparada, problemas de sufrimiento fetal. Y el problema mayor de lo que es el sufrimiento fetal son justamente la parálisis cerebral infantil, donde frecuentemente ustedes tal vez han evidenciado y están observando en algunos centros que alguna vez han visitado, donde hay buen porcentaje que por lo que nos hemos indicado y la paciente no colaboró, está pasando etapas muy difíciles por esta patología que es muy triste en caso de haber daño cerebral, ¿no? Entonces, sobre todo, la oxigenación durante el trabajo de parto. Si una paciente tiene que ir a un trabajo de parto, tiene que estar preparada y tomar conciencia de cómo quiere que su hijo nazca y cómo quisiera que sea en el futuro su niño o niña. Como estamos observando las características de distribución de la sangre placentaria, cómo llega bien oxigenada a la aurícula derecha por la vena cava inferior y directamente no llega a los pulmones, sino que se va a encontrar con un tabique interauricular y está perforada por un orificio, y por su característica de su autor, que lo mencionó, entonces lo indicamos como el agujero de Botán, al cual entonces también se adjunta una membrana y que está adherida a la misma y flota en el interior de la aurícula izquierda. Y por eso que algunas veces nosotros hacemos cuando encontramos este tipo de, ya en este espacio, un latido con una característica de un soplido, ¿no? Entonces, una característica muy importante. Y desde ahí, entonces, nosotros vemos que desde el ventrículo derecho viene a nacer la arteria pulmonar, pero poco después de su salida pericárdica se une a la aorta por el canal
arterial o conducto arterioso. Esta anastomosis solo funciona durante la vida intrauterina. Una pequeña cantidad de sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, pero la mayor parte pasa hacia lo que es la aurícula izquierda por el agujero de Bottal. A la aurícula izquierda llega, por tanto, una pequeña cantidad de sangre proveniente de las venas pulmonares. La sangre está bien oxigenada por la aurícula derecha, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo derecho y de ahí entonces directamente a la aorta. Y esta también recibe sangre que pasa por el conducto arterioso. La aorta recibe la totalidad de sangre de ambos ventrículos para luego distribuirlas a todo el organismo, o vale decir a todo el cuerpo. En la etapa embrionaria, la eritropoiesis es megaloblástica y ya antes del término se vuelve normoblástica. Alrededor de la semana 10 ya se inicia la hematopoiesis intramedular. El transporte de oxígeno está a cargo de los eritroblastos. Al término existe una poliglobulia asociada a una proporción de eritroblastos. El nivel de hemoglobina oscila entre lo que es 100 a 150% y la volemia del recién nacido oscila entre lo que es 100 a 120 ml kilogramo peso. Respecto al desarrollo inmunológico, que algunas veces se malinterpretaba de que formaba parte en pequeñas cantidades en la parte de lo que en sí dependía inmunológicamente de sí misma o del mismo feto, pero no es así. A través de un seguimiento o monitorización ecográfica, a partir de las 15-18 semanas, ya nosotros podemos evidenciar esa forma de movimiento de las paredes intercostales y al mismo tiempo la expansión y también nosotros observamos que este se asemeja al de un neonato ya de término. Y algunas veces también quiero volverles a mencionar que algunos neonatólogos lo toman ya en cuenta como si fueran ya término a una gestación de 37 semanas. Pero nosotros, por lo que hemos también visto que no es así, sino tiene que ser de las 38 semanas para arriba. Pero la literatura nos menciona que podría ya tener la suficiente capacidad a las 36 semanas de poder hacer de que pueda sintetizar la parte pulmonar, el surfactante, pero es mínimo, razón por la cual nosotros hemos ido bajando últimamente la maduración pulmonar desde lo que mencionaban los protocolos a partir de las 34 semanas, ahora se ha ido bajando hasta las 23, 24 semanas, porque ya en este periodo puede el feto sintetizar. Y de esta manera nosotros podemos facilitar a través de la aplicación intramuscular de corticoides, sobre todo de lo que es la betametasona, en una cantidad de 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis y la otra dosis de refuerzo a la semana. Y de esta manera darle oportunidad al feto, su maduración funcional pulmonar y que pueda adaptarse al medio una vez que nace o tiene contacto con el medio ambiente y no estar cursando con cuadros de distrés respiratorio. Entonces, tomarlo en cuenta que con solo ver los movimientos a través de una ecografía, tampoco eso significa que podría ya adaptarse con facilidad al medio ambiente. Sin olvidarnos
de que el feto en lo posible nazca con 38 semanas, no antes, como ayer les mencionaba, donde se están viendo muchos casos de desprendimientos de retina. Y este espacio donde se va a formar esta sustancia tensioactiva se halla compuesta en un 80% de fosfolípidos, como ser el dipalmitoilfosfatidilcolina, la fosfatidilcolina, la fosfatidilglicerol y la fosfatidilinositol. Esto va entonces dentro de la sustancia tensioactiva en su composición. También encontramos 12% de proteínas y un 8% de lípidos neutros. La deficiencia entonces de surfactante aumenta la tensión superficial de los alvéolos pulmonares y razón por la cual vamos a encontrarnos con esa dificultad respiratoria o la adaptación al medio ambiente del feto. Esto ocurre con frecuencia en los recién nacidos prematuros, produciendo el síndrome de dificultad respiratoria o distrés respiratorio. Por tanto, el surfactante tiene dos acciones fundamentales, ¿ya? Quiero que lo tomen en cuenta, porque tenemos que hacer de que el feto nazca en lo posible a término. Al tener buena cantidad de surfactante, vamos a hacer de que a nivel de los alvéolos, entonces reduce la tensión superficial, por lo tanto se requiere menos presión para mantener el alvéolo abierto. Al mismo tiempo, mantiene la estabilidad alveolar, variando la tensión de superficie con el tamaño alveolar. Entonces no se comprime. A nivel del aparato digestivo, de que también se ha visto que ya hay peristaltismo. Si uno lo va haciendo un seguimiento de la parte del aparato digestivo, nosotros vamos a evidenciar en ese transcurso de la observación que hay peristaltismo, pero sobre todo en un estudio ecográfico directo. La ingestión de material ambiente y su propulsión por la conducta anal, el intestino ya contiene meconio, una sustancia aséptica espesa de color verde formada por restos epiteliales, bilis y elementos del líquido amniótico de glúcidos. Y cuando nosotros nos encontramos con presencia de meconio, ya indicamos que estamos frente a un cuadro que el feto está entrando en surtimiento fetal, dependiendo de sus características y coloración. El hígado tiene mucha importancia, entonces vean en la ecografía, durante la vida intraembrionaria o intrauterina y cumple funciones de glucogénesis, secreción de bilis y antitóxica. Interviene además en la biosíntesis estrogénica como parte integrante de la unidad feto-placentaria. El hígado es voluminoso y por su característica ustedes pueden darse cuenta en relación a la parte de lo que es la parte pulmonar, es más clara la imagen, es un poco más hiperecogénica en relación a la parte pulmonar, es voluminoso y pesa alrededor de 100 a 150 gramos al nacer. Y nosotros también nos preguntamos por qué algunos medicamentos no se pueden utilizar en los recién nacidos, como ser hormonas, sobre todo en pacientes que quieren hacer el uso de un método de anticoncepción inmediatamente, por el hecho de que
falta que termine de desarrollar la parte hepática y no se va a sobrecargar su función y de esta manera no encontrar cuadros hepáticos en el recién nacido. Y este desarrollo termina hasta los 3 meses, entonces desde el momento del parto. Los riñones funcionan durante la vida intrauterina y la orina, concurre en la formación entonces del líquido amniótico y también nos va a permitir determinar si de verdad hay presencia de orina. También nos va a permitir la determinación o medición de la creatinina, que es un indicador de maduración fetal de acuerdo a la semana de gestación que se encuentra. Otro órgano muy importante es el timo, que algunas veces no lo hemos tomado en cuenta, pero sí tiene un valor muy importante, siendo un órgano que aparece hacia el segundo mes de vida intrauterina y continúa su evolución después del nacimiento hasta el segundo o tercer año, en que comienza su regresión y tiene probablemente una función hematopoyética y sobre todo linfopoyética. Características que hay que tomarlo en cuenta de acuerdo a cómo va desarrollando el feto dentro de lo que es la cavidad uterina. Otro tema que ya nos atinge a nosotros y familiarizarnos con esta imagen, y nosotros vamos a trabajar con esta estructura anatómica en el transcurso de la práctica, tanto hospitalaria, también en el transcurso de lo que es su vida profesional, donde nosotros con solo observar la característica de la pelvis femenina en relación a lo que es masculino hay una diferencia abismal por el hecho de que tiene que dar paso al feto, cuando el parto tiene que ser por vía vaginal. Tomando en cuenta, todo esto ya es resumido, porque lo que es anatomía, uno a uno lo han hecho disertar, exponer sus temas, sobre todo los ayudantes, de manera muy detallada, y razón por la cual tampoco es necesario que yo les pueda desglosar. Lo que yo voy a hacer es tomar en cuenta por qué está constituida entonces lo que es la parte ósea de la pelvis, ¿no? Y en razón a ello, lo que debo mencionarles que lo van a constituir esta pelvis materna 4 huesos, 2 coxales o ilíacos, el sacro y el coxis. La línea innominada en una parte superior lo va a ir dividiendo en pelvis mayor o pelvis falsa, en razón a que no tiene límites precisos. Por eso que también se denomina pelvis falsa, en razón a que a los obstetras o al personal de salud no le va a servir para poder tomar como referencia anatómica ante cualquier situación, porque es abierta. Entonces, por eso que no tiene importancia obstétrica. Y una inferior que está por debajo de la línea innominada, llamada pelvis menor o pelvis verdadera o pelvis obstétrica. Entonces, sí, esta parte de lo que es la pelvis menor es la que a nosotros nos tiene que
interesar para conocerla, porque va a ser el que va a formar parte del canal del parto. Y dentro de esto también tenemos que mencionar que hay un conducto del parto, ya resumiéndolas, que está compuesta de dos partes, una parte ósea y las partes blandas que lo van a circundar o lo van a ir cubriendo a la parte ósea, acompañado de ligamentos y la parte vascular, arterias, venas y la parte de inervación que va a conformar en su conjunto el conducto del parto. El conducto óseo del parto va a constituir a la pelvis ósea y por tanto va a estar constituida por paredes óseas de la pelvis menor, porque la pelvis mayor no lo va a conformar porque hacia adelante se encuentra muy abierta, no hay tejido óseo que delimite, por razón por la cual no tiene valor obstétrico. El conducto blando del parto, o por donde va a pasar el feto, es un tubo que se va a ir dilatando, por eso que también lo denominan tubo de dilatación. O de paso, la misma está constituida por el segmento inferior del útero. Cuando no hay embarazo se llama istmo. Cuando hay embarazo y ya está a término y va a dar paso al feto, se va a constituir el segmento inferior del útero. Una vez que llega a esta parte, va luego a atravesar el cuello, la vagina, la vulva y la musculatura del suelo de la pelvis, el feto en el momento del parto. Lo que a nosotros nos interesa, entonces, la línea innominada, la línea que va a dividir en dos partes, una pelvis mayor, una pelvis menor. Y la pelvis menor podemos mencionar que está teniendo como límite o tiene como límite la cara anterior del sacro. La parte de lo que es como límite lateral, las caras internas de ambos isquiones, las escotaduras y ligamentos sacrociáticos. Por delante, los agujeros obturadores, las ramas ascendentes del isquion, los huesos púbicos y la sínfisis pubiana. Y dentro de este estrecho, dentro de lo que es la pelvis menor, nosotros vamos a encontrar el estrecho superior, el estrecho inferior, y entre los dos va a estar la excavación. El estrecho superior tiene mucho valor en relación a la diferencia que existe en los diámetros, tanto anteriores, transversos y laterales. Por eso tiene mucha importancia en relación a lo que es el estrecho inferior. Peor aún, que no tiene mucho valor obstétrico, la excavación. Entre lo que es el estrecho superior y el estrecho inferior viene la excavación. Como están observando en esta imagen, el estrecho superior tiene forma de naipe francés y va a ser la entrada hacia la pelvis. Entonces, ¿qué estructura anatómica va a penetrar esta parte del estrecho superior? La cabeza, puede ser los hombros o pueden ser las nalgas.
La medición de este estrecho ayuda a detectar una desproporción cefalopélvica o estrechez pélvica. Términos que ustedes lo van a manejar de acuerdo al examen que hagan a la paciente y en el momento de la elaboración de la historia clínica, donde la paciente, si es primigesta, un ejemplo, y ya es a término, ya tiene contracciones, ya hemos entrado a la etapa de la evaluación clínica, órgano por órgano, y cuando llegamos a abdomen y hacemos lo que es las maniobras de Leopold, nos damos cuenta que si es primi, cuya presentación o polo cefálico va a estar flotando. En cambio, en un embarazo a término que la mamá tenga la proporción adecuada del estrecho superior, lo que va es, si es primigesta, la presentación va a estar encajada, no va a estar flotando como lo que a veces los residentes, los internos, nos indican, ¿no es cierto? Cuando ingresa la paciente en trabajo de parto o labor de parto, hacemos tacto y determinamos el grado de encaje. Y nos damos cuenta que en las primis, si va a ser parto, va a estar siempre encajada. Si es móvil, hay que tratar de dilucidar si es a expensas del mismo, de la misma presentación o es a expensas de otro tipo de estructura, como ser la presencia del cordón umbilical en el cuello, que puede hacer de que la presentación no descienda y no se encaje. Y eso va a ser un orientador de que probablemente esté la paciente en relación al feto con una desproporción cefalopélvica. Diagnóstico que lo van a, como les decía, lo van a manejar no tan rutinario, pero va a ser la más frecuente para su referencia. Y esa referencia tienen que hacerlo bien, porque caso contrario, lo que va a haber es ciertos imponderables donde nosotros hacemos para la referencia la calificación con sus características de cómo ha llegado la paciente, si ha sido adecuada la referencia, ha sido justificada la referencia o es oportuna la referencia. Vean, no es que uno no haya llegado a un buen diagnóstico y inmediatamente hay que mandar a la paciente a un hospital de referencia. Y para eso, justamente, jóvenes, nosotros lo que tenemos que tomar siempre en cuenta son sus referencias del estrecho superior, sus referencias anatómicas. Formada hacia atrás por el promontorio. Y el promontorio no es más que la unión de la quinta lumbar y la base del sacro. Entonces, como límite el estrecho superior, como límite posterior o atrás, está dado por el promontorio y la base del sacro. Son límites hacia atrás. En cambio, hacia adelante, como referencia anatómica, son las ramas horizontales o pues lo van a conformar la línea inominada o a través de la línea inominada en sus extremos para conformar el estrecho superior. Entonces son las estructuras anatómicas que vamos a encontrar a ese nivel. ¿Cuáles? Las ramas horizontales del pubis, las eminencias iliopectíneas y el borde superior del pubis. Lateralmente,
el estrecho superior por los alerones del sacro, las articulaciones sacroiliacas y la línea innominada propiamente dicha. Al mismo tiempo, al observar el estrecho superior, nosotros, dependiendo o haciendo un trazo imaginario de una línea imaginaria entre las dos referencias anatómicas anterior y posterior, nos damos cuenta que podemos nosotros, a través de trazando una línea imaginaria transversal que corte, ya sea equidistantemente o tomando en cuenta la parte más alejada de la línea inominada, va a delimitarse dos arcos. Ya, entonces dos arcos, un arco anterior, un arco posterior. El arco anterior delimitado por el diámetro transverso útil, por la línea inominada y las ramas horizontales del pubis. Y esto tiene un radio de 6.5 centímetros. Igualmente tiene importancia para poder hacer un diagnóstico de estrechez pélvica. El arco posterior, igualmente, esa línea imaginaria, que es el transverso útil, va a hacer de que el arco posterior tenga su propia característica ilimitante, porque no es lo mismo que el arco anterior, el arco posterior. Y esto está formado entonces por los senos sacroiliacos, los alerones del sacro y el promontorio. Y de esta manera van a estar y están constituidas los dos arcos. Ya hemos tocado la parte del estrecho superior, entonces tenemos el estrecho inferior y en medio de los dos va a estar la excavación. El estrecho inferior, como están observando en la imagen, tiene una forma romboidal, entonces cuyas limitantes del estrecho inferior tenemos al borde inferior de la sínfisis del pubis y su rama descendente. La rama ascendente del pubis y la tuberosidad isquiática. El ligamento sacroisquiático mayor, línea que pasa por el borde inferior del coxis. Los diámetros que tenemos que tomar en cuenta en el estrecho superior, en la excavación y el estrecho inferior, podemos indicar, de acuerdo a la dirección que tome los diámetros, podemos mencionar que tenemos diámetros anteroposteriores que van de adelante hacia atrás. Los diámetros transversos que divida de manera equidistante entre lo que es el promontorio y la sínfisis pubiana. Entonces, de esa manera tenemos ya dividido la parte del estrecho superior en dos mitades. Oblicuos, lo mismo, ¿no? Entonces, como su nombre menciona, la dirección que va a tomar va a ser oblicua. Y dentro de los diámetros anteroposteriores tenemos el promonto
suprapúbico. El promonto suprapúbico o conjugado anatómico que tiene un diámetro de 11 centímetros. El promonto retropúbico o conjugado útil de pinar tiene un diámetro de 10.5 centímetros. El promonto subpubiano o conjugado diagonal mide 12 centímetros. Entonces, vean, tenemos aquí el promonto suprapúbico o conjugado anatómico. Entonces, ustedes pueden observar cómo una línea imaginaria va a unir dos estructuras anatómicas el promonto retropúbico. Como su nombre mencionaba, del promontorio al retropubis. Y el promonto subpúbico. También es necesario tomar en cuenta que si tiene valor o no tiene valor los diámetros transversos y oblicuos. Tiene valor cada una de ellas y dentro de eso podemos mencionar que el transverso anatómico no es más que el trazado de una línea imaginaria que se inicia de la parte más entrante o más distal de la línea inominada en relación a la parte contralateral. Vale decir que va de la parte más hendida o de la parte más profunda o de la parte más alejada de la línea inominada hacia el otro lado. Eso es el transverso anatómico, es de 13.5, razón por la cual tiene otro para poder diferenciar, que es el transverso útil o mediano, como su nombre menciona, que va a partir una línea imaginaria, dividiendo de manera equidistante al promontorio y a la región pública. Esa división entonces va a estar en la parte central y razón por la cual se llama transverso útil o mediano, cuyo diámetro es de 13 centímetros. Luego tenemos los diámetros oblicuos, de lo que nace igualmente una línea imaginaria de la articulación sacroiliaca y hacia la eminencia iliopectínea del lado opuesto. Entonces, de esta manera se va a conformar una línea imaginaria oblicua. Tenemos los diámetros anteroposteriores a nivel del estrecho inferior, como ser el coxo subpubiano, coxo subpubiano. Y esto se va a extender desde la punta del coxis y el borde inferior de la sínfisis púbica, cuyo diámetro es de 9 centímetros. El transverso isquiático o bisquiático
es de 11 centímetros. El bituberoso es de importancia clínica, debe medir 8 centímetros. Se mide con el puño del examinador y con la paciente en posición de litotomía. Debemos saber cuánto mide nuestro puño. Si se toca ambas prominencias, es adecuado. Esto se hace fuera de la vagina. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer y conocer es cuánto mide nuestro puño. Y en razón a ello, entonces cuando nosotros hagamos un examen con una paciente en posición litotómica, vale decir en una hiperflexión de lo que es muslos hacia el abdomen y de lo que es de lo que es el muslo y la pierna. Y todo este procedimiento se hace sin estar haciendo tacto, sino directamente sabiendo ya cuánto mide nuestro puño en sentido transversal. Nos vamos a dar cuenta cuánto es y a partir de eso entonces nos va a servir si estamos frente a un diámetro normal o menor. Entre las dos estructuras anatómicas, lo que es el estrecho superior y el estrecho inferior, hay una superficie entre los dos y es la excavación jóvenes, en la parte de lo que es excavación, como les mencionaba, tiene sus diámetros o sus límites, pero en un solo valor, ¿no? Y ese valor es de 12 centímetros. Es de 12 centímetros. Ustedes también ya es momento de que se familiaricen con estos planos de Hodge, que para nosotros tiene un valor muy considerable por el hecho de que nos permite darnos cuenta si va a ir a parto o va a terminar en cesárea. A veces la talla no vale, ¿no? No juega un papel importante. Con mencionar que una paciente de la ciudad que mida unos 70 no va a tener la misma característica y constitución que una paciente de área rural. Y por tanto, como ayer les mencionaba, también no se olviden, jóvenes, no se olviden que toda paciente en trabajo de parto primigesta debe tener la presentación acomodada adentro. Y por tanto, nosotros tenemos que, para eso, como les puedo mencionar, tener conocimiento de dos planos que tenemos que tomar en cuenta. Los planos de Hodge y la clasificación de Delis o planos de Delis. Son las más conocidas, pero algunas veces desconocemos. Y uno se pregunta, cuando uno hace TAG por primera vez, ¿creen que ustedes van a poder determinar qué están tocando, partes blandas o partes óseas? Si están tocando partes óseas, probablemente ya sea la presentación. Y por tanto, para decidir inclusive desde lo que es conducta de nada por vía oral o tiene que recibir alimentación, es muy importante conocer estos planos y tratar de discernir y llegar a una conclusión, porque no vamos a estar permanentemente con la historia clínica en mano. Sí vamos a tener guantes en la sala de preparto. Y Hodge hace entonces, es un sistema de coordenadas obstétricas que nos van a permitir situar la presentación
durante el trabajo de parto. Y dentro de eso tenemos 4 planos jóvenes, tomando en cuenta siempre en qué nivel ya está la presentación. Como mencionar de lo que es primer plano. ¿Cuándo vamos a mencionar que es primer plano? Cuando la parte más declive de la presentación, ya sea acá lo que es presentación pelviana y lo que es la región de lo que es la presentación de hombros, es muy importante que diferenciemos. Son 3 presentaciones que tenemos que tomarlo en cuenta en esta parte del estrecho superior y tomando en cuenta que hasta qué nivel ya llegó la cabeza. Y de ahí que su nombre menciona primer plano, una línea imaginaria desde el promontorio hacia atrás y borde superior de la sínfisis pubiana. Y eso, nosotros cuando tengamos una presentación alta que esté por encima del primer plano y es primigesta, tenemos que evaluarla mejor y para decidir conducta lo más antes posible. El segundo plano. Ya, el segundo plano va a ir por delante como referencia anatómica. Por delante tenemos el borde inferior de la sínfisis pubiana. Por detrás tenemos la cara anterior de la segunda vértebra sacra. O entonces que a nosotros nos va a servir como referencia anatómica de lo que es segundo plano. Ahora lo que es tercer plano. Ahora tenemos ya el tercer plano. Y esto del segundo plano no se olvide, toma en cuenta la cara anterior de la segunda vértebra sacra. Entonces, para que no estén confundiéndose y pueda llegar sus dedos y puede una vez por la sensibilidad que hemos desarrollado, se puede contar las vértebras del sacro. Y por eso que es muy importante tomar en cuenta. Según la cara anterior de la segunda vértebra sacra, al borde inferior de la sínfisis pubiana. Eso vendría a ser lo que es el segundo plano. El tercer plano, entonces va paralela a las dos anteriores y va a pasar a través de las espinas, a nivel de las espinas ciáticas. Entonces el tercer plano va por detrás, entonces tenemos las espinas ciáticas, la parte de lo que es cuarta vértebra sacra, y hacia adelante directamente viene las partes blandas. Entonces, cuarta vértebra sacra, las espinas ciáticas y hacia adelante partes blandas. Y el plano 4, igualmente paralela a las 3 anteriores, pasa por la punta del coxis y hacia adelante partes blandas. Dedeli hace otra clasificación, pero que para mí es más objetiva. Ustedes, no todos tienen o hemos tenido o tenemos o no tenemos la suerte de tener los dedos largos. Y por tanto, lo que
se indica que en obstetricia debe ser muy objetivo, debe tener un poco más de seguridad en lo que uno está haciendo, porque caso contrario, como decir que la presentación está móvil, no estamos refiriendo que el extremo más distal del polo está a nivel del promontorio, ¿no? Entonces, a nivel del promontorio, hacia atrás. Entonces, ¿será que nosotros vamos a poder llegar con los pulpejos de los dedos hasta esta estructura anatómica? Va a ser difícil. Por eso que es muy teórico lo que menciona Hodge. Y la mayoría de los centros hospitalarios maneja Hodge. Y en algunos otros hospitales manejamos lo que es la clasificación de Delis. Y como referencia anatómica, toma en cuenta las espinas ciáticas. Aquí están las espinas ciáticas. Entonces, para nosotros, cuando hagamos tacto, es una vez que hemos introducido los dedos índice y medio, tenemos que tratar de llegar en las partes laterales a las espinas ciáticas. Y una línea imaginaria que una ambas espinas ciáticas, cuando la presentación, vale decir, la parte del polo cefálico que está ya a nivel de las espinas ciáticas, su extremo libre, estamos hablando con una puntuación de 0. Y cuando ya está a 1 centímetro por encima de las espinas ciáticas la presentación, se habla de -1. Cuando está a más de 2 centímetros por la parte libre de la presentación, entonces estamos hablando de -2. Si está a 3 centímetros por encima de esa línea imaginaria trazada de las espinas ciáticas, entonces la presentación está muy móvil. Y para luego entonces la valoración, si la cabecita está muy descendida, ya está por a 1 centímetro por debajo de las espinas ciáticas, hablamos de +1. Cuando está a 2 centímetros por encima o por debajo de la sínfisis o de la espina ciática, entonces hablamos de +2. Si la paciente, cuando van a ir a sala de partos, se dan cuenta que está ya queriendo pujar, es un fenómeno reflejo que hace que haya una contracción y a través de una contracción la presentación pueda descender. En caso de que la paciente tiene contracción, automáticamente la presentación desciende. En cambio, si también está en presentación cefálica y el cuello está con presencia de circular de cordón, la presentación o el descenso de la presentación va a ser muy paulatino. Y también hacen relación, de acuerdo a las características de Hodge, por ejemplo, esto del que es el plano móvil que corresponde a Hodge el plano 1. Entonces, el plano 2 de Hodge corresponde a lo que es fija. Y el plano o tercer plano de Hodge se llama encajada. Y el cuarto plano de Hodge se llama profundamente encajado.
Entonces, haciendo esta relación entre lo que es móvil, fija, encajada y profundamente encajada, nosotros, si tomamos en cuenta todo esto de lo que se está indicando, van a poder hacer de que un trabajo de parto tenga corta duración. Si es que es si es que va a ser parto, entonces tenemos que tener la paciencia necesaria. Igualmente la paciente, cuando viene dolor, empieza a gritar y no quiere saber nada de su bebé. Y para evitar eso de estar atrasando, de que va a tardar tanto tiempo, no va a tardar, que va a ser, no va a ser parto, esto de los planos de Hodgkin es muy importante. Entonces, el plano 1 va en relación a lo que se llama móvil. Plano 2, fija. Plano 3, encajada. Y plano 4, profundamente encajado. Entonces, jóvenes, para luego ya tocar el tema de eje pelviano el día lunes, por favor. En esta parte vamos a quedar. Espero que algunos ya lo han revisado tal vez antes de entrar a clase y algunos están recordando. Pero de todas formas ya es resumido como para que lo tomen en cuenta en las visitas por el hecho de que hay preguntas de parte de los colegas para que también les estimulen y les motiven a estudiar a ustedes jóvenes. Jóvenes, hasta el día lunes, que les vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias.